El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz viene trabajando en la conservación del patrimonio cultural del departamento. Inicia el proyecto de conservación e investigación de sitios arqueológicos de Santa Cruz. Mi nombre es Danilo Draqui, soy arqueólogo. Hace más de 7 años que estaba trabajando en la Gobernación de Santa Cruz y bueno, gracias a eso y el impulso que le ha dado esta gestión, hemos rescatado mucho el patrimonio arqueológico de nuestra tierra, ¿no? Así comenzamos justamente a recuperar todo tipo de material y a comprender un poco cuál es lo importante de conocer nuestra historia y la arqueología cruceña. Todo Santa Cruz está lleno de historia y después lo que principalmente nos hemos abocado es saber realmente qué población existía justamente en el territorio que actualmente llamamos Santa Cruz y poder entender un poco cómo se dio la diversidad cultural que actualmente tenemos. Lo más importante que hemos venido realizando en todos estos últimos años en la gobernación, más que todo es rescatando Santa Cruz la Vieja, un sitio muy importante, icónico de Santa Cruz. Y bueno, se podría decir de uno de los hallazgos más interesantes que ha tenido la gobernación dentro de estos años, se puede considerar justamente la pirámide circular de Mairana, ¿no? Esos son los grandes hallazgos y los grandes trabajos que efectivamente hemos encabezado como institución. Pero en sí, todo el patrimonio, aunque sea un pedazo de cerámica, un fragmento justamente de restos humanos, significa mucho para nosotros y todo tiene el mismo valor. Santa Cruz es un territorio con mucho potencial en varios aspectos. La producción y el empuje de los habitantes ha llegado a posesionarla entre las regiones más importantes del país. Desde los inicios de la fundación de Santa Cruz de la Sierra en 1561, surge un desarrollo local conocida como la Sociedad Cruceña. Por mucho tiempo pensamos que nuestra historia iniciaba a través de esta ciudad colonial, pues estábamos equivocados. Mi nombre es Job Ledesma, soy doctor en Ingeniería y director de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica Boliviana Regional Santa Cruz. Indicar que la carrera desde su creación viene fomentando la participación de estudiantes en diversos proyectos, principalmente de índole social, técnico-científica. En este sentido, ante la convocatoria de la doctora Ali Maciel de la carrera de odontología y del licenciado Danilo como parte del proyecto antropológico de la Gobernación de Santa Cruz, decidimos aportar un poco en este proyecto que es basado en el análisis de restos prehispánicos de Santa Cruz. En ese sentido, la carrera otorgó el apoyo al proyecto desarrollando unos sistemas de sujeción y soporte para el análisis de estos restos prehispánicos, ¿no? Posteriormente, llevarlos a un laboratorio para realizar el análisis. Y todo fue desarrollado en base a un software denominado SolidWorks, del cual nuestra universidad es un centro autorizado de este tipo de software. Se procede a la parte de la impresión 3D. Todos estos soportes fueron desarrollados en impresión 3D con un plástico denominado PLA. Yo soy Daniela Rivero Miranda, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. El proceso que se ha hecho para la elaboración de estas piezas nace de acuerdo a una necesidad. En este caso fue al momento de tomar rayos X, estas no pueden entrar piezas metálicas. Entonces, de acuerdo a eso ya se ha tenido una problemática del criterio de materia de las piezas, el por qué se debe utilizar el plástico y también el cómo agarrar. De acuerdo a eso, una vez identificados ciertos detalles, ciertos criterios, se ha procedido con el tema de dimensionamiento y toma de medidas de la misma máquina de rayos X. Entonces, para ello se ha tenido que tomar el criterio de diseñar dos tipos de piezas. Una que toma el diseño de la mandíbula superior y otra que sea la mandíbula inferior, como están aquí en el ejemplo. De acuerdo a eso, ya también se procede al agarre. El agarre, para cada uno, su criterio es totalmente diferente. No puedes agarrar lo que sería la mandíbula superior, que tiene mayor peso, a diferencia de la mandíbula inferior, como se ve en esta imagen. Este diseño se procede de acuerdo a un agarre de
la parte posterior del cráneo y la parte inferior. De acuerdo a eso se lo va ajustando y se lo va adaptando. El estudio de los huesos recuperados de poblaciones desaparecidas es analizado por la osteología antropológica, que surge como tema principal en la investigación de la antropología física, con la identificación de las variabilidades biológicas del Homo sapiens, sus similitudes y las diferencias entre estos. La obtención de medidas sistemáticas en el esqueleto humano se convierten en datos confiables para comparar grupos culturales que habitan en un ecosistema específico. Estamos desarrollando el proyecto en los restos óseos encontrados en distintas zonas del departamento de Santa Cruz, un proyecto en conjunto con la gobernación. Estamos haciendo un estudio craneocefálico para identificar las características óseas que nos permitan ver cómo eran los moradores de la época prehispánica. Desde la área de odontología, la especialidad de ortodoncia, ya que nos permite que nosotros podamos hacer mediante estudios radiográficos de tomas radiográficas laterales, panorámicas, las medidas que tenían estos cráneos, y con estas medidas nosotros podamos identificar, describir, analizar las diferentes características de estos pobladores para que así nosotros podamos conocer mejor, ¿no?, a los moradores de la época prehispánica, identificar patologías que ellos tuvieron, alimentación por el desgaste de las piezas dentarias. Como odontólogos, nosotros estamos viendo mediante esta investigación cuán importante es la alimentación, los hábitos que tenían en esta época y cómo los dientes, pese a los años, se han mantenido. Entonces, la nutrición, la alimentación de épocas antiguas era mucho mejor que la actual, y el pasar de los años también ha habido un cambio desde el desarrollo óseo hasta dental. Entonces todo esto lo estamos pudiendo evidenciar, lo estamos pudiendo identificar, y entonces como odontólogos estamos aportando para conocer mejor desde esta área a los moradores de la época prehispánica. Trabajar en el proyecto de la gobernación de los restos óseos ha sido una experiencia muy gratificante, el poder aportar al país con los nuevos descubrimientos que se ha hecho en base de los estudios de nuestra diversidad, tanto como departamento como a nivel nacional. El hecho de que no haya ningún estudio así en Bolivia nos dice mucho que nos queda por descubrir bastante sobre la cultura que nos habitaba antes y sus costumbres, tanto como su alimentación y la salud que tenían en un pasado. Y esta experiencia fue una experiencia muy gratificante, ya que en esta investigación pudimos aportar mucho a la sociedad, lo cual ayuda mucho, ya que no teníamos muchas investigaciones como esta. Y gracias a estos cráneos pudimos observar las diferentes culturas que tenemos, y esto nos ayudó a poder observar los hábitos, las costumbres, la cultura y especialmente la alimentación de nuestros antepasados, lo cual es muy gratificante, ya que esto a futuro nos servirá para cómo poder cambiar nuestros hábitos, ya que podemos ver que las caries de estos eran en un nivel muy bajo. El estudio de dichas muestras arqueológicas revelará información científica sobre los aspectos específicos de las antiguas poblaciones de Santa Cruz, que ayudará a conformar un rompecabezas de conocimiento que estructurará la ocupación poblacional y étnica a través del tiempo en nuestro departamento. Hemos tenido la gran sorpresa
de que efectivamente hemos podido identificar hasta el momento 8 poblaciones distintas que existían en Santa Cruz. Esto justamente nos lleva a podernos a pensar un poco en que, bueno, tenemos 8 poblaciones distintas. Eso nos está hablando de una diversidad cultural de muchos años de población, de muchos años de mestizaje, que efectivamente ha vivido y ha hecho su cultura en estas tierras. Este trabajo nos va a llevar a entender, vamos a poder ver pronto las caras de cómo eran estas personas antiguamente, cómo eran estas poblaciones, e incluso muchos de nosotros los cruceños nos iremos a identificar con alguno de estos tipos de poblaciones. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que Santa Cruz tiene mucha historia. Hasta el momento no hemos podido llegar al final de eso. Actualmente conocemos que han existido 8 poblaciones distintas. Imagínense si seguimos trabajando. Podríamos hablar que una de las diversidades poblacionales más importantes que efectivamente ha existido en lo que es actualmente el territorio boliviano puede estar en Santa Cruz, con esta diversidad poblacional que se ha identificado, que no se ha podido identificar en otras partes de Bolivia. Entonces estamos ante una inmensidad de información que poco a poco tenemos que irla trabajando, tenemos que irla concretando, porque es importante que los cruceños, incluso Bolivia, sepa la historia y la trascendencia importante que tienen estas tierras a lo que es a nivel Sudamérica y a nivel incluso mundial. Poco a poco, con los años de investigaciones y efectivamente con las fiscalizaciones y seguimientos que hemos hecho, grandes obras donde hemos exigido que tengan arqueólogos y se rescate el patrimonio, hemos podido llegar a entender y comprender que efectivamente los primeros pobladores que llegaron a estas tierras llegaron hace aproximadamente 12.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegan los primeros pobladores todavía existía la megafauna en estas tierras. Cuando hablamos de megafauna estamos hablando de los grandes mamíferos, camellos que existían en esta zona, caballos e incluso un tipo de elefante que efectivamente vivía en esta zona. Eso es algo muy importante. Eso, la verdad, nos deja un camino muy largo. Si pensábamos que nuestra historia comenzaba con la fundación de Santa Cruz de la Sierra, bueno, estamos equivocados. Nuestra historia comenzó hace 12.000 años. Este trabajo de 7, 8 años que venimos realizando como gobernación no se hubiera podido realizar sin efectivamente la predisposición de las actuales autoridades. En este caso, yo quiero agradecer mucho a Rubén Costa. Él fue uno de los primeros en podernos apoyar, y gracias al apoyo que tuvimos de nuestro gobernador actual, podemos llegar a tener esto y pudimos conocer un poco de nuestra historia. Ahora nos queda mucho más trabajo por hacer.